Nueva Argentina, análisis políticos desde nuestro interés nacional. Rápidamente, si no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa las notificaciones con la campanita de al lado y seguinos en las redes sociales. Nuevamente lo tenemos a Pablo Muñoz Iturrieta. Muchas gracias por estar, doctor en Filosofía Política y Legal y máster en Psicología Filosófica. Pueden seguirlo también en las redes sociales que tiene, por ejemplo, su página web, pablomunoziturrieta.com, su canal de YouTube, que se escribe de la misma manera, para ver sus entrevistas y cursos, y en su canal de Telegram también. Así que muchas gracias por estar, Pablo. No, por nada, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Pablo, lejos de toda ideologización, entendemos desde nuestro lado a las relaciones internacionales como relaciones de poder, donde hay diferentes actores, digamos. Hoy actualmente no todos son visibles, podemos ver, ni todos son elegidos por los pueblos, sino que hay diferentes magnates y especuladores financieros globalistas que pretenden colocarse por encima de las propias naciones. Decinos, abordá un poco este tema y ¿qué pensás vos? ¿Qué peligro supone esto para Occidente? Bueno, yo creo que hoy en día, a ver, estamos viendo algo totalmente nuevo en la geopolítica mundial, en las relaciones internacionales, algo que se comienza a profundizar a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que lamentablemente ni en las relaciones internacionales ni en los estudios de geopolítica a nivel universitario generalmente se ve, no es algo que se toque o que se estudie y demás, porque yo creo que muchas veces incluso las mismas relaciones internacionales están de alguna manera poseídas de algún matiz, obviamente, ideológico que no les permite, no hay que generalizar tampoco, hay grandes analistas de las relaciones internacionales y lugares de estudio confiables, pero por lo general hay un problema gigantesco al momento de entender las relaciones internacionales porque Estados Unidos hoy por hoy y el debate académico en los Estados Unidos es el que manda. Y con esto hay un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos al momento de desarrollar las relaciones internacionales en el día a día de hoy, del año 2020, Estados Unidos y todo el cuerpo académico de los Estados Unidos trata de responder a la situación concreta de los Estados Unidos, que es una situación concreta muy, pero muy diferente de México, de Guatemala, de El Salvador o de la Argentina, por ejemplo. Y el problema es que ellos al dominar el discurso académico, en Latinoamérica no hay en general un pensamiento propio, no hay un pensamiento que se haya desarrollado a partir de la situación geopolítica de la Argentina, por ejemplo, por así decirte. Y esto entonces va a tener un problema gigantesco al momento de formar a los futuros expertos en relaciones internacionales, en geopolítica y demás, porque en general la mayoría de todos estos graduados son gente que ha sido graduada según el modelo de Estados Unidos que aplica solamente para Estados Unidos y nada más. Y entonces por eso vemos una falencia enorme al momento de explicar la realidad de la Argentina o de otros países, por así decir, periféricos desde el punto de vista de la geopolítica. Ahora, en cuanto al tema de las relaciones de poder que mencionabas, yo creo que es importante entender cuáles son los actores verdaderos en la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque si le errás en cuanto a la identificación de los actores, le estás errando en todo, que es lo que yo creo es uno de los grandes problemas de los estudios de las relaciones internacionales en la actualidad. Y uno de los grandes problemas al momento de entender qué es lo que está pasando en la gente en general, ¿no? Es algo que no te lo dice la universidad, no te lo dicen los medios. Los medios son más que nada un medio de confusión, más que de información, realmente al tener un análisis a veces tan pobre, tan fallido de la realidad. Y hay que distinguir dos tipos de actores principales. Los actores, perdón, directos, y por actores directos tenemos que entender aquí aquellos que son los que toman las decisiones al momento concreto en una situación en un país determinado. Y ahí tenés el poder ejecutivo, tenés el poder legislativo, tenés la Corte Suprema, que podemos llamar son los actores directos. Pero sin embargo ellos no son los actores más importantes o principales. ¿Por qué? Porque dentro de la geopolítica mundial, podemos, y es algo que lo hace de modo magistral, por ejemplo, un gran pensador argentino que se llama Marcelo Gullo, él distingue entre dos tipos de categorías al momento de analizar las relaciones internacionales. Por un lado, tener los estados hoy en día. Son las unidades políticas que tienen un asiento geográfico, que tienen un límite geográfico. El caso de Argentina, que limita con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Uruguay, con Brasil. Tenés el mar Atlántico, tenés el sur. Y entonces,
podemos decir, a ver, tenemos distintas unidades políticas con asiento territorial, que puede ser un Estado, generalmente es un Estado, puede ser una monarquía, como es el caso de Arabia Saudita, de Bahrein, puede ser un imperio, puede ser una unidad política que tiene un asiento propio y que se puede designar como geográfico. Pero por otro lado tenés otras unidades políticas que son muy importantes, que han estado presentes siempre en la historia de la humanidad, que son las unidades políticas sin asiento territorial, como las tribus nómades, por ejemplo, en un momento, como los bárbaros que venían e invadían el Imperio Romano. Podés hablar del terrorismo mundial, por ejemplo, podés hablar del narcotráfico, que no tiene un asiento geográfico propio, es decir, sí, puede ser que el cartel esté en Cali, pero sin embargo maneja hilos en México, maneja hilos o manejaba en los Estados Unidos, en el Caribe, en las Bahamas, en Cuba y demás. Entonces, tenés el Banco Mundial, por ejemplo. El Banco Mundial tiene una sede, un edificio en Washington, pero sin embargo su voluntad de influencia política y económica se encuentra repartida por la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, tenés estos actores que son muy importantes y dentro de ellos tenés lo que se llama el poder financiero mundial, que es el más importante de todos los actores. ¿Por qué? Porque hoy en día, vos decías, es relación de poderes, pero en el mundo actual el poder se mide en cuestión económica. El poder económico de una nación, el poder económico de una corporación, de una entidad y demás. Entonces, hoy en día es muy importante tener en cuenta el poder realmente que tienen de influencia al momento de imponer su voluntad sobre los países, todo este conjunto de entidades y organismos financieros que operan a nivel mundial. ¿Qué peligro supone este Occidente? Supone un peligro gigantesco. ¿Por qué? Porque al momento, por ejemplo, del individuo, nosotros en la entrevista pasada hablábamos del bien común, del bien personal y demás. Es importantísimo como Estado garantizarle el bien propio, el bien personal a cada uno de los ciudadanos para que ese ciudadano pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda mejorar, pueda encontrar en esta vida lo mejor que se le pueda ofrecer. Ahora bien, hoy en día, si el Estado no te defiende, si el Estado no está ahí para protegerte ante estos intereses extranjeros, es imposible realmente y vas a sucumbir. Si el Estado hoy en día entrega al pueblo argentino a los intereses extranjeros, no hay manera de defenderse. Por más que todos nosotros nos unamos y hagamos marchas y demás, nos van a pasar por encima. Es necesario esa protección del Estado hoy por hoy. Y esto entonces supone un gran peligro para Occidente, como me hacías en la pregunta recién. Porque si el Estado está debilitado, si el Estado hoy en día sirve no a los intereses del bien común y de los bienes de cada uno de nosotros, sino a los intereses de estas corporaciones que son las que realmente mandan y imponen su voluntad, esto geopolíticamente va a llevar a una reconfiguración, o está ocurriendo, de hecho, una reconfiguración de Occidente. Es algo que lo vemos en los Estados Unidos, es un proceso que comienza en los años 80, por así decir, oligarquía financiera internacional, como la llama Marcelo Gullo, comenzó a mudarse desde los Estados Unidos hacia la China. De hecho, hay un viaje ahí que cambia toda la historia de Kissinger, que se reúne con Mao Zedong, que comienza toda una revolución cultural, comienza todo un reordenamiento de la China, comienza todo un proceso de industrialización de la nada, ¿no? Eso es interesante. ¿Y eso por qué es? Porque los bancos tenían un interés gigantesco de usar de ese capital humano que tiene la China, pero es un capital humano que a la vez es comunista, por lo tanto era trabajo, mano de obra esclava, mano de obra gratis, que es de hecho lo que hace la China. Entonces todas estas compañías que tenían su asiento en los Estados Unidos, ¿qué hacen? Se van a la China. Y muchos de nosotros, claro, vivimos en Latinoamérica y demás otros países, no nos hemos dado cuenta de ese desangre que ocurrió en los Estados Unidos en los años 80, 90, año 2000 y después, bueno, se profundiza con Obama. Y eso es lo que explica esto, no te lo va a decir ningún medio de comunicación, porque tiene un análisis a veces muy superficial de la realidad. Eso es lo que motiva al votante común, al trabajador, que es la mayoría en los Estados Unidos, a la clase media, a votar un Donald Trump. ¿Por qué? Porque Trump vino a los Estados Unidos prometiendo una defensa de los intereses de los bienes propios, del bien común. Él dijo, Make America Great Again. Así hagamos a Estados Unidos grande de vuelta, pongamos el bien común por encima de todo, saquemos a la gente de los planes sociales, démosle trabajo, démosle empleo. De hecho, es impresionante cómo hoy en día, antes de todo lo de las cuarentenas, Estados Unidos tenía los índices de desempleo más bajos históricos, ¿no?, de los últimos 25, 30 años.
especialmente en la comunidad negra, una comunidad negra que históricamente se la puso en el sistema de welfare, el sistema de planes sociales, para hundirlos también, ¿no? Es algo que se profundizó con Obama, pero sin embargo Trump les dio una nueva oportunidad de decir, a ver, hay que trabajar porque así se levanta la dignidad de la persona. Trump comenzó con una política proteccionista también, es decir, a ver, se nos fueron a la China, pero nosotros no le vamos a hacer el juego a la China y a todas estas corporaciones financieras que están encima de la China, porque China tampoco es el que manda aquí. Y entonces él, al momento de poner aranceles, él dijo, sí, las cosas van a salir 3, 4 dólares más caras, pero la gente va a estar trabajando, la gente va a tener que comer, la gente... Y es impresionante cómo el pueblo norteamericano... Claro, y es impresionante cómo el pueblo norteamericano se cargó la mochila, estuvo dispuesto a decir, bueno, paguemos un poquito más, pero protejamos la economía norteamericana. Es impresionante cómo eso levantó. Y fue muy vivo Trump, porque por otro lado dijo esto Trump, a ver, sí, vamos a pagar 4 o 5 dólares más por la tonelada de acero, que no vamos a permitir que venga de la China, los aranceles, pero vamos a bajar los impuestos. Entonces así vamos a igualar las cosas. Y fue lo que hizo, bajaron los impuestos. Y mirá lo que pasó. En Canadá, que el gobierno de Trudeau es una locura. Aquí en Canadá tenés que pagar de tu sueldo entre el 41 y el 45, perdón, y 51% de tu sueldo. El gobierno te lo quita. ¿Y qué pasó entonces? Miles, no tengo el número exacto, pero fueron miles, estamos hablando de miles de compañías que se fueron de Canadá a los Estados Unidos. Les salía más barato a ellos cerrar todo, aquí mudarse a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con los nuevos incentivos de no pagar tantos impuestos, pudieron crear incluso más trabajos en los Estados Unidos. ¿Por qué hay tanto trabajo en los Estados Unidos hoy en día? Porque gran cantidad de compañías de Canadá se fueron a los Estados Unidos, porque dijeron, no nos conviene estar acá con un progresista como Trudeau, socialista, que en cualquier momento te expropia las empresas. Mejor nos vamos a los Estados Unidos con Trump, vamos a ganar más dinero, no vamos a tener que pagar tantos impuestos, lo cual nos va a permitir producir más. Mirá lo interesante, la producción nacional, que es lo que realmente levanta una nación. Y obviamente que el poder financiero mundial a esto no le gustó mucho, porque el poder financiero mundial a ellos no les interesa el tema de la producción. A ellos lo que les interesa es el incremento del capital. Y para ellos ese capital, para que generalmente genere más riquezas, debe ser un capital que esté localizado en la China. Por eso aquí estamos... Ese tipo de reacciones justamente es lo que constituye ahora estos nuevos movimientos nacionalistas que se están dando en el mundo. De lo cual también vamos a estar hablando en el siguiente podcast cuando tengamos la oportunidad de juntarnos nuevamente, porque es un tema muy bueno para tratar y queremos también saber tu opinión al respecto. Así Perfecto. que te agradecemos mucho por estar en este podcast también y nos vemos la próxima. Un gusto enorme y gracias por tenerme nuevamente aquí con ustedes. Por favor. Chao, Hasta luego.